ustedes ha estado en el taller que hicimos el año pasado y que están aquí hoy? ¿Se pueden levantar la manita? Ok, solo para mirar. Ok. Entonces, algunos de los temas es un poco novedad para ustedes, ¿no? Para algunos de ustedes. Bueno, el estudio entonces, el objetivo era evaluar el estado actual de las barreras de los seguros para todos, inclusivos en Colombia, para adaptar la implementación al respecto de las necesidades actuales del mercado, ¿no? El estudio entonces ha recibido una revisión de escritorio, hicimos también encuestas, hicimos entrevistas de profundidad con algunos socios interesantes e importantes, ¿no? Para la implementación, y al final hicimos ese taller que fue muy interesante, público-privado, con varios actores, y en verdad lo que vamos a presentar hoy de este reporte no es un trabajo mío, de Andrea, o de Fasecode, o de Banca, no, es un trabajo conjunto que se diseñó durante este taller, ¿no? Y quiero que miren la presentación también, siempre enfocado en actores, ¿no? Yo sé que aquí tenemos diferentes actores, aseguradores, fintech, reaseguradores, o sea, gobierno, tenemos actores de diferentes puntos, y hoy, durante esos 2 días, hablaron de tantas cosas interesantes, quizás hasta inteligencia artificial tenemos que considerar como un nuevo actor en este sentido, pero quiero que miremos un poco los resultados hacia los actores importantes para implementar seguros para todos en Colombia. Y empezando por el principio, hablar un poquito por qué los seguros para todos, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, para este estudio, cuando hablamos con varios actores y revisando varias publicaciones, pero principalmente hablando con actores implementadores, llegamos a la conclusión que el mejor era no adoptar términos como microseguro, seguro inclusivo, seguro masivo. No que esto no sea bueno, no es lo que queríamos decir, pero más que todo es para crear un consenso, porque sí entendió que algunas veces fue lo que el señor Carrasco habló hoy, que en Colombia son muy buenos de planear, de crear cosas nuevas, ¿no? Como todo, pero la implementación creo que se estaba quedando un poco paralizado por las definiciones, ¿no? Porque creaba un poco ese estigma, quizá los seguros, digamos, microseguros o alguno de esos seguros no tenía una función como un seguro mismo que podría ser como escalable, sostenible, y se quedaba más en esta parte de visión quizá algo más asistencialista, o que se fuera algo quizá más de la parte de responsabilidad social de las compañías, ¿no? Entonces, por eso, para darle el contexto, voy a hablar de seguros para todos, ¿no? Que no es una definición, es, digamos así, pero es más que todo una tendencia. Aquí miramos un poco el camino recorrido, y me encanta mirar que desde 2011 miramos que como Colombia, y hablaron esto hoy todos los días, ¿no? Como Colombia está mucho adelante de muchos otros mercados, porque sí, y creo que el rol de Fasecode, el rol de Banca también es muy importante, porque siempre están impulsionando diálogos, oportunidades como esta, ¿no? De este evento. Entonces podemos mirar y pensar un poco en los actores. Empezó con una firma, por ejemplo, el de Fomin, el BID, tiene también actores como GIZ, pero más adelante, ¿no? Entra tanto el gobierno también como la Super, pero como Banca, como Fasecode, y otros actores que se van sumando como la OIT, ahorita también hay el PNUD, o sea, son diferentes actores que hacen con que sea posible implementarnos los seguros para todos en el país. Ahorita, hablar un poco del estudio, ¿no? Muy rápidamente, el estudio se va a socializar ahorita, después de mi presentación, ustedes van a tener el código para bajar el estudio, pero solo algunos highlights ahorita. El mercado en Colombia se ha clasificado como un mercado ya diversificado, o sea, mirando estas 4 etapas que están en esta publicación que salió de Senfri, que Andrea también ha participado. Tenemos mercado naciente, en crecimiento, diversificado, y el último que sería un mercado maduro o competitivo. Y nosotros, analizando toda la información, imaginamos o llegamos, ¿no? a definición de que el mercado de Colombia ya está en un nivel diversificado, ¿no? ¿Por qué? Miramos esos 7 elementos. En el estudio sí explicamos con mucho más detalle, pero hoy, para darle un highlight, miramos que la tasa de penetración ha estado en ascenso en este mercado. Mismo durante la pandemia se puede mirar que, ¿no? Que siguió en ascenso. La densidad, ¿no? Las primas por habitante se ha incrementado.
El ramo de personas sigue siendo en ascenso también. Hay una amplia oferta de productos de diferentes primas, o sea, en Colombia, principalmente en ramos, por ejemplo, ramos de personas, hay una oferta grande de algunos productos. Hay una mayor innovación en el diseño de productos de canales de distribución. Podemos mirar que ya hay bastantes productos innovadores. Y yo estoy hablando del punto de vista que con Andrea hicimos un otro estudio en 2013. Entonces, este otro fue una actualización casi 10 años después y podemos mirar cómo interesante se ha cambiado, ¿no? El mercado asegurador es resiliente y durante la pandemia eso se quedó muy claro, ¿no? Se buscó nuevas formas de comercializar. Y el entorno de políticas públicas y de regulación es cada vez más habilitante. Yo creo que eso se quedó muy claro por las exposiciones de los últimos de ayer y de hoy. Pero aquí, y a mí me encanta, por ejemplo, que hay un ente supervisor y un ente regulador, o sea, que son bastante preocupados, técnicos, y hay un diálogo abierto con el mercado. Y podemos mirar que sí hay un entorno bastante habilitante. Bueno, después lo que hicimos, hablando de las barreras, ¿no? Porque el principal del estudio también era llegar a entender cuáles son las barreras en el tiempo, mirando hacia oferta, demanda y entorno, y después encontrar soluciones, ¿no? Para pasar estas barreras. Entonces, lo que hicimos fue, primero, definir los factores necesarios para promover los seguros para todos en Colombia. Entonces, una vez teníamos definido cuáles son los factores en cada uno de esos componentes de oferta, demanda y entorno, se hizo un análisis con base a la información de cómo estaría esto hoy, ¿no? Comparado con 2013, pero también 2022, que fue el año del estudio. Entonces, podría tener un nivel medio, un nivel alto o un nivel todavía incipiente de avance. No voy a presentar todos en detalle porque por el tiempo, pero ustedes van a tener el estudio al final de la presentación y lo van a poder mirar. Pero para dar algunos ejemplos, ¿no? Nivel alto de avance. Las aseguradoras cuentan con un gremio que moviliza la agenda de seguros para todos. Esto está muy claro. Comparado a 10 años atrás, se mira que hay un ecosistema bastante fuerte. Hay bastantes aseguradores, pero también hay reaseguradores, hay donantes nuevos, o sea, hay empresas técnicas, por ejemplo, especializadas en diseños de productos paramétricos. O sea, en esta parte tenemos un nivel alto de avance con esta movilización de un gremio, ¿no? Local. Pero miramos, por ejemplo, datos. Es lo que se habló bastante ayer y hoy también. Todavía hay mejorado, pero todavía necesitamos bastante información para diseños de productos. Yo traje, por ejemplo, con un proveedor técnico que hacía diseños de seguros paramétricos y esta era una barrera bastante importante, ¿no? Para diseño de productos mejores. Para que tengan una idea, la parte de demanda, por ejemplo, tenemos un medio de avance en la parte de los consumidores, o sea, cómo son tratados los consumidores en la cadena de valor, y todos estos puntos que son tan importantes, por ejemplo, en la parte de demanda. Pero nos queda todavía una parte muy importante que está incipiente en la parte de avance. Yo voy a destacar algunos de esos puntos más adelante, cuando hablemos un poco de las prioridades, ¿no? Y aquí volvemos a la parte del entorno, donde los reguladores y supervisores bastante alineados, los responsables por políticas públicas, hoy quedó bastante claro, ¿no? Que el gobierno sí está totalmente alineado y creo que la discusión que vamos a tener después va a destacar un poquito más. El resumen de la estrategia propuesta entonces fue fomentar ¿no? Fomentar el interés y la innovación del sector asegurador. O sea, ¿por qué? Porque para diseñar un papel fundamental en la promoción de la resiliencia y el crecimiento y la productividad necesitamos un sector asegurador interesado en la innovación y interesado en seguros inclusivos o seguros para todos, y también promover el conocimiento acerca de la importancia del seguro en generar confianza en su utilización. Hoy también se habló bastante de eso, se habló en educación financiera, pero también creo que no es solo a los clientes finales, ¿no? Creo que la industria aseguradora tiene un papel tan importante y tiene que entender un poco mejor también, como hablamos de sostenibilidad ayer, el papel que tiene, que es tan importante y tan fuerte, porque sí, la industria aseguradora y reaseguradora tiene toda la información, también trabaja con inversión, o sea, puede jugar fuertemente en esta sostenibilidad.
Entonces, la estrategia propuesta termina con 4 componentes y tenemos 27 acciones estratégicas. Otra vez repito, las acciones estratégicas fueron trabajadas en el taller, que trabajamos conjuntamente con varios actores y que entramos en los detalles de punto a punto, que en la publicación ustedes van a poder mirar y dice exactamente cómo podríamos llegar en cada uno de esos componentes, ¿no? Que fomento de los seguros para todos, fortalecimiento de la información para el conocimiento de sectores, segmentos y geografías, exploración de esquemas de incentivos y habilitadores normativos y difusión del seguro como una pieza clave para la resiliencia de las poblaciones menores de ingresos y otros actores priorizados. El reto es desarrollar un enfoque en el país para cerrar la brecha de protección en segmentos y sectores claves que vamos a destacar y a través de modelos meso y macro. Yo voy a hablar un poquito más y principalmente con ejemplos del PMA, del World Food Program que tenemos en la región. Entonces, segmentos y sectores prioritarios. Hablamos en el principio, poblaciones que estaban excluidas o subatendidas, ¿no? En este sector. Hablamos, por ejemplo, de pequeños productores de seguros agropecuarios. Cuando miramos en Colombia, sí, hay un subsidio, hay un incentivo para seguros agropecuarios, pero cuando miramos la cartera, se ve que los pequeños agricultores todavía no son la gran parte de los asegurados. Entonces, ¿cómo hacemos llegar el seguro a estos productores? Las mujeres, ¿no? Que sabemos que corren tantos riesgos, principalmente cuando hablamos de eventos climáticos, también son una de las más expuestas, poblaciones más expuestas, y muchas de las veces los seguros no tienen en consideración las necesidades de las mujeres. Micro y pequeños empresarios en áreas rurales y urbanas prioritarias, por ejemplo, con enfoque y énfasis en áreas de reinserción, poblaciones desplazadas y gobiernos locales, que también es algo muy interesante que se puede llegar a soluciones meso y macro, principalmente meso a través de gobiernos, por ejemplo, municipales. Enfoque, seguro paramétrico. Modalidades inovadoras de agregación. Hablamos de productos meso con énfasis en el sector cooperativo y gremios. Embedded insurance, não hablar de ahorros, que pode ser individual, pode ser um ahorro coletivo, pode ser remessas. Como podemos fazer que o seguro venga e agregue mais valor todavía a outro tipo de produtos? E canais de distribuição em áreas rurais. Esto se quedou muito claro em el estudio. Muchas de las veces las áreas rurales no tienen acceso, no tienen puntos de contacto, ni siempre estamos hablando de poblaciones, como hablaron hoy también, que van a tener un celular o que van a poder contratar un seguro a través de internet. O sea, hay que tener un acceso más cercano y subsidios inteligentes, ¿no? Solo para ilustrar un poquito, entonces cuando hablamos de nivel meso, hablamos del instrumento que protege directamente al productor, o sea, un productor, un pequeño empresario, una familia, que sea. A nivel meso, hablamos de los agregadores. Podemos estar hablando de un banco, de una microfinanciera, de una cooperativa, de una empresa exportadora, de gobiernos locales. Y a nivel macro, tenemos esos instrumentos que son soberanos, que se dice, que protegen los pasivos de los gobiernos, ¿no? Principalmente en casos catastróficos. Ali al lado yo tengo un poco el approach de R4 de WFP, que creo que es bastante interesante y está bastante alineado con la estrategia que es el seguro, el risk transfer, es una pieza, ¿no? Del rompecabezas, de la resiliencia. Pero siempre intentamos en nuestros programas agregar diferentes componentes. Por ejemplo, risk reduction, la reducción. La gente trabaja construcción de activos, trabaja con quizá conservación de suelo, conservación de agua, reforestación. La risk retention, incentivamos, por ejemplo, ahorro a nuestros asegurados, bueno, beneficiarios. Y la parte de prudent risk taking, o sea, ellos tienen más acceso ahora quizá a un crédito, pero igual tienen que ser responsables, ¿no? No queremos que las personas se queden sobreendeudadas, pero sí, una vez que se abre un poco el acceso a los créditos, tenemos que apoyarlos, pero que sea prudente. Y de subsidio inteligente, yo solo destaqué un poquito aquí porque muchas veces la gente pregunta, pero ¿qué son subsidios inteligentes, no? Básicamente es cuando hablamos de subsidios, tenemos que tener en mente que tiene que ser con un objetivo claro. Tiene que estar, por ejemplo, tiene que lograr de una forma eficiente, ¿no? A nivel de costos y que pueda mantener el negocio, ¿no? El business model.
que no sea que una vez que se quite el subsidio, después se va a morir todo el programa, ¿no? Tenemos que pensar a largo plazo. Cuando empezamos con un programa, quizás 5 años, una visión de 5 o 6 años, pero cómo gradualmente parte de esta población que está recibiendo el subsidio puede mejorarse quizá de su vida y puede empezar a pagar parte de esta prima, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso del PMA tenemos bastante subsidio temporal que ayuda a adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo, mejores manejos de producción, todo eso apoyando, claro, en la parte de la seguridad alimentaria, pero siempre intentamos tener una visión, ¿no? Cuando el ARFO, el R4 empezó hace 10 años en África con el PMA, se aprendieron varias lecciones, porque antes no se pensaba así tanto en el tiempo. Ahora en Latinoamérica empezamos con los seguros desde 2020 y ahí sí ya implementamos un enfoque que está un poco más sostenible, ¿no? Voy a dar entonces 2 ejemplitos, uno de Guatemala y uno de Nicaragua, solo para ilustrar un poco lo que estamos hablando. De un enfoque por capas y el link con protección social. Entonces, lo que buscamos y sabemos, ¿no? Los seguros no son la solución de todo, y principalmente un seguro no va a ser la solución de todo. Tenemos siempre que pensar qué tipo de riesgos, porque dependiendo, un evento muy más frecuente, pero de pequeña, ¿no?, magnitud, quizá un ahorro va a ser más útil. Pero cuando hablamos de eventos catastróficos, claro, hablamos de seguros y ahí vamos jugando un poquito también con los niveles de seguro y dependiendo de los eventos. Entonces, en caso de Nicaragua, el gobierno tiene un seguro, por ejemplo, macro. Nosotros como PMA apoyamos en esto y además ofrecemos un seguro micro. Y en Guatemala tenemos acciones anticipadas más el seguro micro y se está desarrollando algo que es bastante novedoso, que es un seguro que es Forecast Index Insurance, que es un seguro anticipado, que es una vez tenga el forecast y antes del evento se va a tener que hacer un pago, ¿no?, en esta ventana de oportunidad. Entonces voy a dar muy rápidamente un contexto, ¿no?, de quién estamos hablando. De los beneficiarios del PMA, que son poblaciones excluidas generalmente. Por ejemplo, el seguro que tenemos en Guatemala, que fue diseñado por Micro, era un seguro inicialmente diseñado para una población que tenía acceso a crédito, que también era una población vulnerable, pero que ya tenía acceso a crédito, ya era bancarizada, o sea, más formal. Lo que hicimos, este producto fue adaptado para los beneficiarios de PMA, que son, por general, personas que no tienen acceso a crédito y que no están bancarizadas. Aquí tenemos un grupo, por ejemplo, de mujeres indígenas que antes del seguro, en 2017, ya empezaron a participar, por ejemplo, de grupos de ahorro, empoderamiento femenino, diversificación de ingresos, o sea, tienen sus pollitos, tienen sus cerditos, tienen su maíz, ahí pueden mirar la desgranadora que el PMA las fornece para apoyar también con income, y ahí en 2020 se empieza con el seguro, y todas están con sus pólizas de seguro. O sea, es un poco el camino, ¿no? Cómo vamos agregando otros puntitos ahí a esta población excluida, pero que ahora tiene acceso a un seguro, ¿no? Aquí es solo una ilustración, por ejemplo, Damares, una de nuestras aseguradas, los servicios que hemos apoyado, ¿no? Entonces, tenemos servicios climáticos también, que es bastante importante en este contexto, reciben mensajitos, son muchas veces capacitadas a apoyar con los pluviómetros en la región, tiene, aparte de género, soluciones, ¿no?, que cambian vidas, o sea, tiene capacitaciones, cómo pueden mirar un poco su papel como mujer en la casa. Por ejemplo, la parte de estufas para la salud, ¿no?, cómo mejorar también la salud de estas mujeres y de su familia. Transferencia de riesgo, ahí tenemos el seguro. Y tenemos un poco la parte de reducción de riesgo y la retención. Y ahí tiene agricultura orgánica y asistencia técnica, o sea, mejorar cómo estas personas cultivan, ¿no?, por ejemplo, en maíz o que sea, y asistencia en efectivo. En este caso, ella sí ha recibido transferencias que llamamos CBT, que apoyan en sus actividades. Además de eso, ahora en la región de Damares tiene acciones anticipadas, o sea, no es un seguro, pero sí tiene un trigger que se define y que se ha activado por el niño, ahorita se activó en la región, recibieron mensajes, recibieron transferencias monetarias y semillas fortificadas, ¿no? Y aquí el Forecast Index Insurance, que es lo que dice que está en fase de desarrollo. Si miramos el seguro, microseguro, empezó con 1.300 personas,
En el segundo año, casi 10.000 personas. Y este año ya vamos a más de 20.000 personas. ¿Cómo? Con apoyo principalmente de socios, que son el gobierno local, que ha asegurado mucho de sus agricultores en la región de los gobiernos, de la municipalidad, pero también tenemos, por ejemplo, GZ, tenemos Haifer, otras, por ejemplo, ONGs que se juntaron al proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hablando un poco de la partnership de socios, cómo es importante construir este ecosistema, porque no va a ser el trabajo de una persona, de un asegurador. Tenemos que mirar en construcción de alianzas estratégicas, ¿no? Y Nicaragua, que es el seguro principalmente que voy a enfocar en el macro, que tiene una póliza CRIF, que imagino que muchos tal vez ya conocen a CRIF, que está en el Caribe y Centroamérica, es una póliza soberana y tiene actualmente exceso de lluvia y huracanes. Entonces, Nicaragua tenía póliza de huracanes. Lo que hicimos como PMA fue, mira, ustedes tienen esta póliza, nosotros apoyamos con 10% para incrementar la suma asegurada en 10%, y si hay un pago, ustedes van a recibir, bueno, nosotros apoyamos con este 10% para que implementemos. Y fue lo que pasó con Julia el año pasado, ¿no? Donde el gobierno recibió casi 9 millones de dólares. De esta parte, casi 10% se fue al PMA, como era el apoyo que habíamos dado. Y en esto se implementó no solo la parte de emergencias, pero también, por ejemplo, distribución de alimentos, pero medios de vida, y ahora se está haciendo reforestación y se está empezando jardines en las escuelas, ¿no? Como se dice, green gardens, huertos escolares, para apoyar un poco en la diversificación de la alimentación escolar de los niños. Igual tenemos un seguro, un microseguro, que es un seguro tradicional, no es un seguro paramétrico, pero que está en el tercer año, y este año ya llegamos a la conclusión, una vez que monitoreamos un poco la operación, de que es muy importante que sea paramétrico. Y entonces con el socio ya se está diseñando un seguro paramétrico que va a ser meso, o sea, para las cooperativas, que es generalmente como trabajamos en Nicaragua, y se va a aprobar este año, ¿no? Entonces ese enfoque por capas, o sea, no tener solo un producto, pero pensar en diferentes niveles de protección. Y aquí es para ilustrar, Diana ayer ya habló de esto, pero es solo para enfocar, ¿no? Miramos un poco de las soluciones de la naturaleza, ¿no? Cómo es importante, cómo puede ser una estrategia muy interesante. Y ustedes aseguradores, cómo pensar fuera de la cajilla, ¿no? Tenemos que innovar. Entonces, aquí en este ejemplo en México, se ha juntado, como hablaron, Swiss Re, The Nation Conservancy, pero también se ha juntado en otros proyectos similares, la industria de hotelera, ¿no? De hotelería, porque eso impacta directamente, bueno, los negocios de ellos económicamente. Entonces, buscando estos socios estratégicos. Y por último, este proyecto muy interesante que se llama Hoy y Mañana de UNICEF, con Willis Tower Watson, que ha empezado, creo que este año anunciado, que va a ser algo muy novedoso también, porque va a cubrir contra desastres de cambio climático, pero específicamente focado en niños vulnerables. O sea, tiene un enfoque también en acciones anticipadas y el manejo de riesgo, o sea, la parte de mañana, cómo mejorar, pero también un seguro paramétrico para casos de ciclones. O sea, ellos van a trabajar las dos cosas, también la prevención, la reducción de riesgo, pero también pensando en la parte de seguros. O sea, yo creo que hay bastante campo para abrir un poco, pensando un poco fuera de la caja. Cuando presento un poco los beneficiarios del PMA, es un poco para enseñar cómo es posible. Esos seguros son sostenibles, esos seguros son rentables para los aseguradores. Y en Guatemala, algo que yo no destaqué, pero que está en la presentación, es que en el segundo año, 10% de las mujeres y de los hombres, pero gran parte son mujeres, son 80%, 10% ya empezaron a pagar 10% de la prima, voluntariamente. Porque se hizo consultas y hablaron, no, nosotros podemos contribuir con 10%. En Nicaragua lo que hicimos fue, ok, como PMA nosotros pagamos 100% de la prima, pero ellos nos apoyan con construcción de activos y también con otras actividades que pueden reducir el riesgo de la región. O sea, podemos buscar un poco cómo jugar con los subsidios, pero también con fortalecer la resiliencia de los asegurados, ¿no? Bueno, y aquí me quedo, creo que 20 minutos, 25 minutos, y gracias, y cualquier duda, bueno, ahí está mi correo. Muchas gracias.